Muchas gracias. Para mí, bueno, fueron brillantes, muy buenas las ponencias, el trabajo del programa Humanar, hubo 2 trabajos, pero el trabajo que realizan a diario realmente es muy bueno, creo que ocupa un vacío muy importante y una necesidad en el contexto social actual. Lo mismo el trabajo de lo que es la urgencia en psiquiatría infanto-juvenil, como dijiste Pablo, creo que hay un rechazo, digamos, del sistema por considerar que es difícil, pero creo que es desde el desconocimiento, ¿no?, que tenemos y que bueno, que estas presentaciones ayudan a desmitificar un poquito esto. Y les agradezco mucho que hayan llegado porque estábamos ansiosos con la presentación de ustedes. Lástima el tiempo porque hubiera sido mucho más rico seguir hablando del tema que, bueno, nos enseña a volcar en el documento que es la historia clínica, que realmente es tan importante, todos los datos que, bueno, a veces por prejuicios omitimos. Y había una pregunta que interrumpí por ahí que pido por favor que... Gracias. Hola, te quería consultar en qué contexto considerás que estas preguntas no se hacen, porque si hablamos de un trabajo interdisciplinario, estoy segura que por ahí un trabajador social, que no sé si habrá alguno presente, seguramente estas preguntas las haga, digamos, me parece según la disciplina desde la que se aborde, digamos, esta entrevista, estas preguntas se hacen. Por ahí puedo entender que en el marco de la urgencia no, pero si uno aborda más desde un modelo más residencial, que también se mencionó en la presentación, esto sí, en líneas generales, está como consultado, está en muchos casos puesto en la historia clínica, también dado que es un dato confidencial, es secreto. Entonces, ¿dónde vos evaluás que esto no está como consultado? Porque sí me parece que es una información importante y diferencial a la hora de definir un diagnóstico. En líneas generales no es lo que abunda, ¿sí? La presentación igual no está destinada a decir qué hay que consignar en la historia clínica, sino a preguntar acerca de estos antecedentes. ¿Cuántos datos clínicos me va a brindar a mí el preguntar acerca de eso? Si bien hoy día y de hace un tiempo esta parte el equipo interdisciplinario está formado y actúa como un equipo interdisciplinario, lo habitual es no encontrar datos de esto y que lo habitual o lo que abunda es que desde la salud mental no preguntemos acerca de esto. Desde mi experiencia en un hospital monovalente, cuando me dedicaba más a la parte clínica, porque ahora estoy abocada más a la parte pericial, yo trataba pacientes que tenían 20 años de tratamiento y no tenían ningún dato acerca de la constelación legal de ese paciente y hubiese cambiado y yo hubiese podido brindarle mucho más datos o muchos más beneficios a mis pacientes entendiendo el contexto en el que se desarrollaba el cuadro que tenía. O al revés, desde lo pericial, tenemos historias clínicas de 10 años de tratamiento que uno porque conoce la práctica o porque conoce al médico que lo trató o porque hace una visión un poco más allá de lo que es los datos que tenemos en la historia clínica. Si yo leo esa historia clínica desde un punto de la defensa y la veo desde un punto de la querella de la fiscalía, saco datos distintos. Y saco datos distintos porque no hay información en relación a si un delito o no se cometió en el contexto de una intoxicación o si es una cuestión que tiene que ver con la manipulación o no. Si yo tengo delitos menores reiterados, absurdos, y lo cierto es que no tienen ningún fin que le dé un beneficio secundario al paciente, no puedo estar hablando de un trastorno antisocial de la personalidad, sino que lo tengo que entender eso sí, o tengo que ver hasta dónde es su trastorno el que está actuando por él, como para decirlo de alguna manera, y dónde su voluntad está más vulnerada por su patología y hasta dónde no es una cuestión meramente delincuencial. Pero no es lo que abunda, no es lo que abunda generalmente, y por ahí sí ahora desde la concepción del equipo interdisciplinario
la trabajadora social pregunta más acerca del tema, pero en líneas generales no, salvo que haya algún legista o alguien ponga algún interés particular en los temas legales, no es algo que la mayoría de nosotros consideremos. Yo creo que en uno de los puntos que mencionabas ahí, también habría que considerar lo que tiene que ver con el temor de los equipos interdisciplinarios en los servicios de atención para que el material clínico labrado en el documento de la historia clínica no tenga implicancias legales para alguno cual sentido. Y esto lo digo en particular en relación a los que trabajamos con población infanto-juvenil, cuando están interviniendo defensorías o juzgados. Entonces, si bien yo soy alguien que siempre estuvo a favor de consignar el mayor grado de detalles en la historia clínica, porque creo que esa información tiene un valor y una utilización clínica a la hora de conducir el tratamiento, no únicamente para poder funcionar, digamos, en colaboración con el sector jurídico, con la parte judicial, si se quiere. También es cierto que por ahí esta resistencia tiene un asidero en que nosotros notamos muy a menudo en la parte asistencial que los servicios, las defensorías están desbordadas en cantidad de trabajo y muchas veces quedamos posicionadas en una suerte de agencia externa de colaboración, como si fuese una secretaría. Vamos hasta poder mencionar casos en los cuales hay defensorías que no están funcionando con sede y están itinerando en algún lugar y hasta mantienen entrevistas en los mismos servicios donde nosotros desempeñamos funciones clínicas. Eso es bastante chocante. Entonces, a la hora de poder volcar información, que yo creo que sería muy útil para definir instancias de procesamiento, está también estas particularidades dando vueltas, pienso yo. Sí, y fundamentalmente quitar el sesgo de que esa información condena al paciente y empezar a nosotros concientizar al resto que esa es información vital y que tiene que ver con lo conductual y no con una cuestión peyorativa, marginal, criminal, porque si no lo terminamos condenando, terminamos pensando que nosotros estamos condenando al paciente poniendo esos datos, sino que son datos que tienen que ver con puntualmente la conducta. Sí, y me atrevería a resaltar también que, o sea, una cosa es trabajar en equipo, que está muy bueno, el constructo Equipae que hablaron recién está muy bueno y aporta estas cosas, pero a veces en solitario, en la práctica privada, el médico está solo y no hay otro que recabe información, entonces está muy bueno tener este dato ahora presente. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que están los disertantes. Doctor, usted allá. ¿Cuántas preguntas tiene? No es que tenga muchas preguntas, pero claramente lo que creo que es importante es, digamos, es internalizar y conceptualizar que la parte jurídica también forma parte del paciente. El paciente es una persona que necesita soluciones integrales. Y las soluciones integrales parten desde la parte, llamémosle, psíquico-psiquiátrica, desde todo el tratamiento del lado de la salud y también del tratamiento de sus problemas legales en base a eso. Pero es como una mesa con 4 patas, si le falta alguna se cae. Entonces, es bueno que nosotros podamos internalizar que el tema jurídico no es para demonizar. Es para tratar en particular cada paciente o cada sujeto en sí, que es lo que yo trataba de hacer cuando trabajaba en la parte jurídico-asistencial, y solucionar sus problemas porque cada persona es distinta. Y como eso, el fin que yo lo vi muy bien, esa ponencia en el sentido de no demonizar, sino de ver que son datos objetivos que pueden servir para solucionar problemas puntuales de cada uno de los pacientes. No sé si me pude expresar de la mejor manera, pero a mí me pareció muy interesante la ponencia y creo que para lo que va es para la toma de conciencia. Cuando la doctora habla de volcar en la historia clínica, es volcar en la historia clínica datos objetivos que van a ayudar a solucionar problemas puntuales del paciente. Porque muchas veces el problema puntual del paciente no es solamente el tema que tenga determinado tipo de adicción, sino que tiene problemas jurídicos, que los puede tener en lo penal como lo puede tener en lo civil o en cualquier ámbito. Particularmente he tratado pacientes con problemas hasta comerciales.
Y eso no los deja, muchas veces es un freno. Hay que levantar ese freno para que esa persona pueda desarrollar su individualidad de la mejor forma posible. Bueno, Gracias. No mucho más. Gracias. Y en el ámbito de lo que es el programa Humanar, que ustedes presentaron un caso de un menor, estas tendencias así son, digamos, la tendencia a estigmatizar y a considerar así como, bueno, malo, algo que tiene que ver con todo lo psicosocial, creo que es más difícil, por eso el trabajo que hacen es realmente muy bueno. Sí, en realidad en el caso de nuestros pacientes, todas estas cuestiones le anteceden. A nosotros nos llegan con ya una carátula, un expediente, con un delito cometido, con un proceso judicial en curso, con lo cual el trabajo terapéutico va a la inversa, digamos. Eso ya consta en nuestra historia clínica. Que uno se plantea, pero lo cierto es que en los adultos esto no suele pasar. De todas formas, sí, yo coincido con vos, pero nosotros que trabajamos con menores es bastante relativo eso, sobre todo los menores en conflicto con ley penal, alojados en institutos de menores, residencias cerradas. No siempre se cree que un tratamiento es algo posible o algo viable para un menor. Entonces nosotros también tenemos que, por un lado, como hablábamos en el trabajo, integrar esos discursos, ver cómo trabajamos con estas distintas perspectivas, pero sobre todo priorizar la mirada clínica y terapéutica, que muchas veces va en contra de cómo se ve a ese menor, ¿sí? Nos han llegado a decir que los chicos que están en institutos no merecen un tratamiento. Entonces, en ese punto, este menor está vulnerado en sus derechos y ya está atravesado por una mirada prejuiciosa y de peligrosidad, por ejemplo, ¿sí? Lo que yo quería decir era que en relación a todo lo que venimos hablando, me parece que lo más importante, más allá de que si es un menor o si es una persona adulta, es tener en cuenta un abordaje integral del sujeto, más allá de las cuestiones legales, familiares, penales, socioeducativas. Si no podemos tener esa mirada integral de la persona, no vamos a poder llegar a trabajar realmente y hacer alguna modificación en esa vida que estamos tomando en ese momento bajo nuestro cuidado. Me parece que es un punto súper esencial a tener en cuenta y no parcializar tanto en si es mayor, menor, si es legal, si no es legal. Me parece un punto importante. Yo coincido, por eso hablábamos de el trabajo de Humanar. En este caso es evitar todas esas intervenciones fragmentadas, ¿sí? Los discursos fragmentan. Entonces, la idea es tomar en cuenta este ser integral y no solamente evitar esas parcializaciones, sino también tener una mirada a lo largo del tiempo, porque muchas veces también se interviene de una manera parcial cuando hace un recorte en el tiempo, y un recorte en el tiempo puede ser un sujeto que en un momento responde con violencia, en otro momento consume, y no se trata de eso. Sí, así que yo coincido plenamente con lo que vos planteás. En relación a lo que vos decís, en tanto los antecedentes penales, legales, en líneas generales, tengan que ver con antecedentes legales y no como antecedentes vinculados con la conducta del sujeto, esto va a seguir pasando. La idea nuestra es eso, considerarlos y empezar nosotros a concientizar a la sociedad que va a seguir interpretándolos posiblemente durante muchísimo tiempo con algo marginal, con algo criminal, a entenderlo como una cuestión de la manifestación conductual en determinado trastorno o en determinado contexto. Por eso, tan de acuerdo estoy con vos en relación a la necesidad del enfoque integral, que bueno, en el trabajo no hubo tiempo de presentarlo, pero la idea es dar conciencia de si existe verdaderamente una red
de articulación para la atención en este tipo de casuísticas, ¿no? Si existe, ¿cómo está funcionando los elementos que tiene con los que se cuentan? Y si esos elementos que proveen tratamiento con sus particularidades realmente cumplen una función validada, ¿sí? Y no es solamente esta cuestión que te daba el juez a vos y que te decía, con darle que vaya a una primera consulta está bien. Que es cierto, a nivel internacional está validada que la posibilidad de ser atendido, o sea, que el sistema judicial intervenga en llevar al paciente a la primera atención es algo que está validado como algo válido. No quiere decir que los tratamientos no vayan a funcionar porque tengan ese inicio en la modalidad de atención. Pero no sé si es tan cierto que si no se sostiene, ¿no?, esa continuidad en el tratamiento, no se comprende los problemas de por qué no se sostiene esa continuidad. En otras palabras, no se lee cuáles son los puntos débiles de la red y por qué cada componente de la red presta un tipo de particularidad de servicios y otro no, y son diferentes y es necesario complementarlos. Si no se hace ese diagnóstico de situación, sinérgicamente no se va a poder ir hacia esto que se está buscando ahora, porque sí hay una red que está buscando un seguimiento de esos casos más complejos de manera coordinada, ¿no? En torno a la validación de esos distintos tipos de dispositivos que estarían trabajando en el área de ciudad y la parte metropolitana. Hay mucho por recorrer, me parece. Yo lo que quería aportar en este punto es que es cierto que tenemos esta red en Ciudad de Buenos Aires, pero la situación de las provincias es bastante diferente en cuanto a la articulación con el sistema judicial, ¿no? Y me pasó la semana pasada en La Rioja, donde me contaban que todavía siguen recibiendo oficios judiciales que indican internación de pacientes. Hoy también me lo comentaban respecto de la provincia de Neuquén, ¿no? Y algo que me llamó la atención en Catamarca la semana pasada tenía que ver con los tipos de internación, ¿no? Porque estuve en un hospital general que tiene un servicio de salud mental, donde las internaciones eran diferentes en cuanto a la proporción de pacientes internados de manera voluntaria y de manera involuntaria, ¿no? Entonces, los profesionales referían que allí la justicia enviaba a los pacientes para que realicen una evaluación por parte del equipo interdisciplinario, pero finalmente la gran mayoría de esos pacientes terminaban siendo internados de manera involuntaria, ¿no? Así que bueno, un poco tomar conciencia que tenemos una situación acá en Ciudad de Buenos Aires y que en las provincias es totalmente diferente, ¿no? Alguien tiene el last minute, o sea, la última oportunidad de preguntar, porque ya terminamos. Un pequeño detalle, la ley de internaciones compulsivas se derogó en diciembre de 2020. Sí, claro, por eso. Como dice el doctor Mera, la siguen aplicando en el 2017, eso es de conocimiento del derecho, porque me perdonen los jueces provinciales. Bueno, por eso el tema de difundir y a través de las redes estas jornadas también es bueno para llegar a otros puntos, no centralizar todo en Capital. Había una preguntita ya, Noelia. Sí. Que atiende el programa Humanar. Hasta los 17 años, 9 meses, digamos, hacemos evaluaciones. Y desde los 12. Tenemos algún paciente un poquito más chiquito, pero desde ponerle esa es la franja más sí. Sí. Alguno de 6 acota acá una integrante del equipo. Pero sí, digamos que el grueso es de 12 a 17 años. Yo también quería agregar, ¿no?, que el tránsito, ¿no?, de la ley escrita a lo actuado a veces es mucho más complejo que la letra escrita de la ley, ¿no? La ley de salud mental establece, por ejemplo, que los hospitales generales tienen que recibir y tener servicios de salud mental y, sin embargo, en la práctica nosotros vemos que muchas veces los expulsan porque justamente no tienen dispositivos ni herramientas para tratarlos. Entonces, ese tránsito hay que acompañar, ¿no?, de la ley escrita al accionar de la ley, a que la ley realmente se pueda cumplir. Es mucho más complejo por ahí que el solo
la sola voluntad del legislador cuando dictó una ley. como tuvo problemático muy agudo, sobre todo de baja base. Y en el marco de la jornada, que acompañamos como la iniciativa y venimos a decirle que está bueno que se puedan hacer otros tipos de espacios de discusión, nosotros queríamos problematizar un poquito la concepción del riesgo, y aprovechando ahora que la mesa tiene como toda una intersectorialidad entre salud y justicia, la noción del riesgo para sí, para terceros, como de pronto lo que nosotros pudimos articular en casos clínicos con pibes en situación de calle con el programa UMANAR, y la evaluación de que no siempre la internación puede ser compulsiva, sino que a veces la internación sirve como un momento de parar la pelota como para poder pensar el consumo muy compulsivo con pibes que no están inscritos en ninguna como regulación de hogar, de institución, de dispositivo, como es la situación de calle. En ese marco, en el marco de esta jornada, de la cuarta jornada, que entiendo que tienen muchas jornadas atrás donde pueden discutir esta noción de riesgo de la justicia, la intersectorialidad con la salud. Para nosotros, particularmente en el trabajo que tienen en situación de calle, creemos que la noción de riesgo está un poco en discusión en la práctica concreta, sobre todo pensando en la posibilidad de pensar el riesgo en un tratamiento terapéutico y cómo los límites de hasta dónde un pibe está en riesgo o no en las situaciones en las que se va exponiendo. Primero, por un lado eso, y después, ¿qué lugar nos queda a nosotros para con ese riesgo, ¿no? ¿Qué posibilidad nosotros como trabajadores de la salud de intervenir en ese riesgo al que este pibe se ve expuesto de manera como sistemática o esporádica, pero problemática igual? Me había discutido de traer un poquito como es el debate acerca de la discusión del riesgo para sí para terceros, que suele ser la devolución que tienen los pibes en los hospitales cuando van al servicio de guardia. No lo puedo internar porque no hay riesgo ni para sí para terceros, entonces, ¿no? Bueno, a ver, en 3 minutos el desafío, la respuesta en 3 minutos. Creo que lo que nos complica o lo que complica esa interpretación es la parte de inminente, ¿sí? Porque es cierto, el riesgo es, y el riesgo es mucho, y el riesgo, al menos que me toca a mí aclarar siempre, es desde la perspectiva psiquiátrico-forense, porque yo puedo poner que tal persona tiene riesgo y eso se puede interpretar como riesgo de volver a cometer un delito, ¿sí? Y que esa persona ingrese en un círculo de criminalización. O sea que por mi parte te puedo decir eso. Mi parte es aclarar que el riesgo, si es cierto, inminente o está presente o es potencial desde la perspectiva psiquiátrico-forense. Y por el otro lado, que es lo que puntualmente vos me preguntás, el riesgo cierto e inminente, y bueno, lo vamos a tener que describir, creo que se nos hace algo a todos describirlo, y es una situación muy puntual y nos limita mucho el qué darle al paciente, ¿sí? Para que la internación no se vuelva restrictiva, no se vuelva compulsiva y no se vuelva o se interprete como algo nocivo, se deja por fuera un montón de otros riesgos que tienen que ver con la falta de tratamiento, con lo social, con la falta de techo. Y eso no sé si lo vamos a poder, te digo la verdad, no sé si nosotros podríamos decir, no tiene riesgo cierto e inminente, sí tiene riesgo de todo esto otro y empezar a describirlo en nuestros informes, que de alguna manera es la beta que hemos encontrado en algunas empresas. Vos me hacías esa pregunta cuando yo estaba en tercer año de la residencia del Hospital Pedro Elizalde, rotando por el Caina, con los chicos ahí jugando al metegol y tratando de curar heridas, de petiginaciones, úlceras y cualquier cosa que no tenía nada que ver aparentemente con la salud mental, que decía, todos estos pibes están en riesgo, todo. Pero haber pasado por ahí y haber tenido una lectura de la medicina legal me hizo cambiar un poquito el paradigma del cual nosotros pensamos el riesgo.
para poder empezar a hablar de terminología del orden de lo que es el riesgo potencial, de no querer traspolar desde el punto de vista de lo que es la concepción social, ¿no? de trabajar con determinadas poblaciones dentro del ámbito de la ciudad, como es algo riesgoso para un niño de 6 años que está parando en la ranchada ahí debajo del Paseo Colón, y que es riesgoso para mi hijo que está ahora esperando para entrar en la escuela en Recoleta, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar hoy por hoy eso y tratamos de abstraerlo, ¿sí? Abstraer la cuestión a una concepción más médico-legal, más ligada al trabajo interdisciplinario, no podemos dejar de pensar en esta palabra que decía la doctora, que es lo de inminente. La palabra inminente habla de que existe una clara planificación, hay un montón de inicios que se suman para dar lugar a que esto vaya a terminar hoy, en este momento, mal. En relación a lo que muchos acá dijeron de que los hospitales expulsan, me parece cierto, por la estigmatización que antes se trabajó, los hospitales también están obligados a responder urgentemente frente a ese riesgo inminente. Un hospital que está respondiendo, como decía Víctor, diciendo, no, este paciente acá no te lo puedo tener porque estás en riesgo inminente, de una guardia está trabajando al margen de la ley. ¿Sí? No puede desentenderse de esa cuestión. No sé si esto suma al aporte de la discusión. Una más, la última, de verdad. Ah, ¿no? Bueno, entonces agradecemos a los expositores por su trabajo y los esperamos en la